Hola queridos alumnos. Hoy vamos a explicar el apasionante concepto de la planificación. Llamamos planificación al proceso de búsqueda y articulación de una secuencia de acciones que permitan alcanzar un objetivo. Nos ocuparemos del estudio de problemas de planificación complejos presentando un lenguaje adecuado para su formulación, incluyendo acciones y estados. Distinguimos dos tipos de planificación. La planificación no clásica se ocupará de contextos parcialmente observables, donde se aplicarán diferentes propuestas y diseños de agentes y algoritmos. Por otro lado tenemos la planificación clásica, ocupada en entornos completamente observables, deterministas y finitos. Nos centraremos principalmente en esta última. Un agente se enfrenta a distintos problemas. Ser desbordado por acciones irrelevantes, como tener que explorar montones de resultados antes de llegar a la solución. Encontrar una función heurística adecuada, es decir, aquella que es óptima dentro de las limitaciones vigentes. Y que el solucionador no pudiera aprovecharse de la descomposición del problema dividiéndolo en problemas más sencillos y abarcables. Para representar los problemas debemos encontrar un lenguaje descriptivo pero suficientemente restrictivo para permitir algoritmos operativos y eficientes. El lenguaje básico de los planificadores clásicos es conocido como strips. Los planificadores descomponen el mundo en términos de condiciones lógicas y representan un estado como una secuencia de literales positivos conectados. Los literales, en un marco de descripciones de primer orden, deben ser simples y sin dependencias funcionales. Todas las condiciones no mencionadas asume que son falsas. Consideraremos literales proposicionales, por ejemplo, pobre y desconocido representa el estado de un agente desafortunado. Utilizaremos también literales de primer orden como el funtor en que usaremos en la representación del problema del reparto de equipajes. Un objetivo es un estado parcialmente especificado, representado como una secuencia de literales positivos y simples, como por ejemplo, rico y famoso. Un estado proposicional S satisface un objetivo G si S contiene todos sus elementos en G, además de posiblemente otros. Veámoslo más claramente con un ejemplo. El estado rico y famoso y miserable satisface el objetivo rico y famoso, pues el segundo está completamente contenido dentro del primero. Profesor, ¿y hay alguna forma de representar las acciones? Muy buena pregunta, Jimmy. Lo veremos a continuación. Efectivamente, también podemos representar acciones. Una acción es especificada en términos de las precondiciones que deben cumplirse antes de ser ejecutada y de las consecuencias que se siguen cuando ésta se ejecuta. Veámoslo más claramente con un ejemplo. La acción que nos indica cómo un avión vuela desde una ciudad desde hasta una ciudad hasta necesita la precondición de que P se encuentre en desde, que P sea un avión, que en desde haya un aeropuerto y que en hasta haya un aeropuerto. El efecto será que P deje de estar en desde y que esté en hasta. Para hacer más sencilla la legibilidad, algunos sistemas dividen el efecto en dos listas de literales, los positivos en añadir y los negativos en borrar. Diremos que una acción es aplicable en cualquier caso que satisfaga sus precondiciones, en otro caso la acción no tendrá efecto. Comenzando en el estado S, el resultado de ejecutar una acción aplicable A nos lleva a otro estado S', que es el mismo que S, excepto que cualquier literal positivo P en el efecto de A es añadido S' y cualquier negativo es eliminado de S'. Según la llamada hipótesis strips, cada literal no mencionado en el efecto permanece sin modificar. De este modo, strips evita el problema del marco representacional. Finalmente, definimos la solución de un problema de planificación como una secuencia de acciones que ejecutada en el estado inicial da como resultado un estado final que satisface el objetivo. En los últimos años se ha mostrado claramente que strips no posee expresividad suficiente para ciertos dominios reales. Como resultado, muchos lenguajes han sido desarrollados. La figura describe brevemente uno de los más importantes, el lenguaje de descripción de acciones ADL y su comparación con el lenguaje strips. En estos lenguajes existen algunas restricciones significativas. No pueden representar de un modo natural las ramificaciones de las acciones. Por ejemplo, si existe gente o paquetes en el avión, estos cambiarán de localización cuando el avión vuele. Tampoco son capaces de tratar problemas de requisitos, es decir, el no representar circunstancias que puedan causar que una acción fracase. Tratemos el problema de transporte de carga aérea. Este puede ser definido con tres acciones: carga, descarga y vuelo. Las acciones afectan a dos predicados: dentro, que significa que la carga C está dentro del avión P, y en, que significa que el objeto X está en el aeropuerto A. En la figura se muestra la representación del problema estrictamente hecha en strips. Encontramos que permite inconsistencias como que un avión vuele hacia y desde el mismo aeropuerto. Literales del tipo desigualdades podría prevenir este tipo de situaciones. En la parte inferior se encuentra el plan solución al problema. ¡Felicidades! Ya sois unos expertos en planificación.